Bueno, hermanos, gracias a Dios por este día y pues de regreso a la iglesia y con una nueva serie que se llama Jesús y el verdadero discipulado. Sí, vamos a estar siguiendo en Mateo de aquí en septiembre, entonces esa es la nueva serie, ¿ok? Entonces, para que esté atento a lo que nos está escribiendo Mateo. Y hoy, hermano, tenemos un pasaje bien hermoso y espero que le pueda hacer justicia a este pasaje que se llama la transfiguración de mi Señor Jesucristo. Así es de que vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 17, del 1 al 9. Y el texto que nos va a regalar hoy le titulé Divinidad Revelada. Entonces vamos a abrir sus Biblias, hermano. Espero que hayan traído sus Biblias, ya que se las quitaron de ahí de los pews. Así es de que prenda su celular o prenda sus Biblias, su iPad, lo que usted se sienta cómodo donde tenga la palabra del Señor. Vamos a leer esta palabra del 1 al 4. Dice así, ¿ya está listo? Amén. Bueno, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otras para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Wow, hermano. Yo quiero, hermano, que en esta mañana aquellos hermanos que nos ven por Facebook, que están presentes, que van a tener que usar su imaginación el día de hoy, porque no quiero que pase por desapercibida esta demostración de mi Señor Jesucristo representando su divinidad. Y una de las doctrinas, hermano, más esenciales de la fe cristiana es el hecho de que Cristo se hizo hombre. ¿Qué significa eso? Bueno, Cristo asumió una naturaleza humana, como la de usted, como la de yo, como la mía, excepto que Él no tenía pecado, no tenía esa pecaminosidad que nosotros nacemos con eso. Entonces Jesús era verdaderamente Dios y al mismo tiempo era verdaderamente hombre. Su humanidad no debilitó su deidad en ningún sentido. ¿Sí? Dicho en otras palabras, Jesús era realmente hombre a pesar de ser Dios y realmente Dios a pesar de ser hombre. ¡Wow! ¡Qué difícil!, ¿no? Como dicen por ahí, échate ese trompo a la uña. ¿Cómo es posible que Jesús era realmente hombre a pesar de ser Dios y Él era Dios a pesar de ser hombre? Pero ¿por qué, hermano, Jesucristo se hizo carne? Y mire lo que dice un comentarista, Thomas Watson, que me encanta este libro que se llama Tratado de Teología. Él dice lo siguiente, que la encarnación de Cristo era una trama de mera gracia y diseñada de un amor puro. Dios mismo, aunque todopoderoso, fue vencido por el amor. La encarnación de Cristo no es más que amor cubierto en carne. El mismo Cristo que asumía nuestra propia naturaleza era una obra maestra de sabiduría y un monumento de la gracia de Dios. Hermano, Dios encarnado en Cristo. Cristo despojándose, humillándose, tomando la naturaleza humana a morar con los hombres. Eso es lo que Cristo vino. Y vamos a ir al texto. Esa fue mi introducción, pero vamos a ir al texto. Noten el versículo 16-28.
Dice así, ¿sí? Cristo les dice, de cierto os digo que hay algunos que los que están aquí que no gustarán de la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Cristo, hermano, para agarrar contexto, en el 16, mi Señor Jesucristo está preparando a los discípulos para su muerte de Él. En el capítulo 16, ahí en el 21, dice que Cristo comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer. ¿Sí? Mi Señor Jesucristo no iba a ir a pasear, ¿verdad? Él tenía que ir a Jerusalén a padecer. Note ahí el texto que dice que tenía que ir a padecer, tenía que ir a morir y tenía que ir a resucitar. Mi Señor Jesucristo, hermano, le está preparando la mente, el corazón a los discípulos porque Él tenía que morir en la cruz. Y para la mente de los discípulos, para la mente judía, ¿cómo era posible de que el Mesías tenía que morir? Eso era algo ilógico para ellos, no lo entendían. Pedro le dijo ahí en el 23, dice que Pedro le dijo, Señor, en ninguna manera esto te acontezca, no mueras. Pero mi Señor Jesucristo le dice, quítate de aquí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Aquel Pedro que antes fue llamado piedra, ahora es piedra de tropiezo, porque dice mi Señor Jesucristo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro, hermano, un discípulo, todavía no le caía el 20 el ministerio divino, el plan divino de mi Señor Jesucristo. Entonces Pedro va a ponerse triste. Y ahí como lo predicó Cisos, ¿verdad? Si quieren seguirme, carguen su cruz. Y esto me va a llevar a mi primer punto. Cristo revela su gloria a los discípulos. Note, literalmente, hermano, el texto nos está diciendo que 6 días después de que Cristo revelara su muerte, agarra, se los lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan. Esto se le conoce como el círculo íntimo de Jesús. ¿Sí? Y es muy interesante porque escoge a estos 3. ¿Acaso Cristo era exclusivista? Bueno, estos 3 discípulos eran testigos confiables. Y estos discípulos, hermano, iban a testificar la gloria que iban a ver. Y más tarde ellos iban a ser responsables de transmitir esa gloria de Cristo al resto de la iglesia, al resto de los discípulos. Y es interesante que los comentaristas mencionan, era el círculo íntimo de Jesús. A Jacobo, a Juan y a Pedro. ¡Wow! Yo quiero conocer íntimamente a Jesús. No sé usted, pero nosotros ya no tenemos a los discípulos, ¿verdad? Pero debemos de tener una intimidad con el Señor por medio de su palabra. Y hoy en este día estamos predicando las verdades del cielo, para que usted conozca a Cristo, para que usted se identifique, lo conozca, sea un discípulo íntimamente con Cristo. Dice la palabra de Dios que los llevó a un monte alto y hay mucha confusión en qué monte es. No se nos dice el monte. Algunos historiadores dicen que fue el monte Tabor, Hernón, algunos dicen que fue el Merón, pero no sabemos. La Biblia no nos dice dónde fue el monte. Así es de que si algún día va a Jerusalén, hermano, pues visite esos 3 montes. ¿No? En caso, ¿verdad? Y ya cuando estemos en el cielo, vamos a hablar con Jesús para que nos diga dónde pasó eso. ¿Ok? Entonces, hermano, yo quiero que usted vea la cena. Cristo se lleva a sus discípulos al círculo más íntimo, se los lleva al monte a orar ya por la noche, porque así lo menciona Lucas, ¿verdad? En el paralelo. Y es interesante, hermano, que este suceso aparece en Marcos y en Lucas y en Mateo, porque este
suceso es muy importante. Pero note, hermano, en el versículo 2, dice que Cristo se transfiguró delante de ellos. Y aquí la palabra transfiguró en el griego tiene el sentido de cambiar de apariencia, de transformar, de cambiar de aspecto. O sea que mi Señor Jesucristo, hermano, se transformó. Es decir, que Él se manifestó de otra forma. Se transfiguró, es decir, que se manifestó en otro aspecto. En el paralelo, en Lucas, dice que estaban orando y ellos estaban viendo que de repente Cristo resplandecía, que su luz brillaba, como lo dice el texto, que resplandeció su rostro con el sol, como el sol. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Estamos viendo una transformación, metamorfosis que viene del griego. Se transformó y los discípulos, hermanos, son testigos de esta gloria. Por eso es que mi Señor Jesucristo, hermano, literalmente se está recorriendo el velo de su humanidad y les está enseñando la gloria a los discípulos del Dios viviente, la divinidad de Cristo encarnada en Él. Es algo impresionante, hermano, porque vemos el contraste. Mi Señor Jesucristo les dice a los discípulos: tengo que ir a Jerusalén, voy a morir, tengo que padecer, pero voy a resucitar. Se pusieron tristes. En estos días con el coronavirus trajo mucha muerte. La gente está triste porque varios de sus familiares se fueron. Imagínense, hermanos, los discípulos diciéndole al Mesías, el Mesías que lo seguían, que dejaron sus oficios, que dejaron todo por seguirlo, que el líder iba a morir. ¿Cómo es posible? Ahora mi Señor Jesucristo, 6 días después, los lleva al monte a que ellos vean su gloria, su divinidad, su plan divino, que era Dios encarnado, que moraba en ellos. Qué gran contraste, hermano, para sus corazones de ellos. Esto les iba a ayudar de alentamiento, de seguir adelante con el plan divino. Aunque Pedro no quería. No, Señor, no mueras. ¿Cómo es posible? No, jamás. Pedro, hermano, no entendía todavía el plan divino de mi Señor Jesucristo. Y Pedro, hermano, más tarde relata esto en 2 de Pedro. Me salí, sorry. 2 de Pedro 1:16. Más tarde Pedro dice esto: cuando les enseñábamos acerca del poder de nuestro Señor Jesucristo y de su regreso, no estábamos inventando una historia. O sea que Pedro, hermano, está escribiendo esto. Nosotros fuimos testigos de su poder de Cristo. No estábamos inventando una historia, sino que con nuestros propios ojos vimos el gran poder de nuestro Señor. Con nuestros propios ojos vimos su divinidad. Con nuestros propios ojos vimos su transformación. Con nuestros propios ojos vimos su cara resplandecer. No fueron fábulas. Fue Cristo. Fuimos testigos. ¡Wow! ¡Qué gran testificación, hermano! Y este es al Dios que usted le sirve. Este es al Dios que nos ha salvado de las garras de la muerte. Mi Señor Jesucristo, humillándose, haciéndose humano, vino a salvar a pecadores como tú y como yo de la muerte. Este es el mensaje, hermano. Y nosotros, literalmente, ¿verdad? Ayer que vine aquí a practicar mi sermón, vi el vitral, dije, wow, se ve hermoso. Imagínense, hermano, los discípulos viendo la gloria de Dios, Cristo resplandeciendo. Yo estaría asustado, no sé usted. Yo estaría asustado, porque note, hermano, que eso es uno de los textos, hermano, que usted lo tiene que guardar en su corazón, que tiene que ponerle ahí un sticker, porque
esta es una de las ocasiones que Jesús revela su gloria de esta manera mientras estuvo en la tierra. Es interesante que los escribas y fariseos querían señales, pero mi Señor Jesucristo, como hemos estado viendo en Mateo, Él ha hecho milagros, ha caminado sobre el agua, los discípulos han visto eso, la gente ha visto eso, pero aquellos que eran incrédulos, que eran reprobados, que no creían en Él como el Mesías, no les da señal. Pero aquellos que son discípulos íntimos, que se someten a Él, que lo siguen, les revela su gloria. ¡Wow! Impresionante. Impresionante. ¿Por qué mi Señor Jesucristo no les reveló eso a los discípulos, a los escribas? Porque eran incrédulos. No creían en Él. Mi Señor Jesucristo los pone como reprobados. Y hermano, usted y yo, que hemos sido sellados con el Espíritu, que hemos sido sellados una vez y hemos visto, podemos palpar este mensaje. Yo puedo creer que mi Señor Jesucristo, con ese testificamiento de la palabra de Dios, Él es Dios encarnado, porque la Biblia me lo dice. No son fábulas, no son inventos, es la palabra de Dios. La gloria de Jesús, hermano, estamos viendo aquí, aprendemos, estamos observando literalmente, hermano, la gloria de Jesús. Y espero, hermano, que esta mañana no pase por desapercibida la gloria de mi Señor Jesucristo. Y qué hermoso pasaje en estos días del coronavirus, todo lo que está pasando mundialmente. El mundo no ofrece nada, hermano. Estemos atentos a la palabra de Dios en Jesús. Note, Juan, él mismo puso esto: aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. La encarnación. Vimos, Juan está diciendo otra vez, otro testigo, vimos el poder que le pertenece como hijo único de Dios. Como hijo único de Dios, como hijo único, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Mi Señor Jesucristo, hermano, esta transfiguración fue por amor a ellos. Fue para demostrarles que Él era Dios encarnado, para que ellos siguieran la misión. Es algo impresionante este texto. Esto me enseña también, hermano, que Jesús no era simplemente un líder o un revolucionario. No, Él es el glorioso Hijo de Dios y por eso merece nuestro reconocimiento, nuestra adoración, nuestra obediencia. Porque Él no es un revolucionario, hermano, Él es un Hijo de Dios, el unigénito, Dios encarnado. Note, los dos testigos, Dios mismo lo va a demostrar, que Él es el único, al único que se debe de reverenciar. Note, ¿qué pasa después de esto? Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con Él. No, hermano, yo ya me hubiera dado un infarto. Hermano, por favor, imagínese la escena. Cristo revelándose, transformándose, viendo la gloria y de repente vienen Moisés y Elías. ¡Wow! Impresionante, ¿cómo es posible? No, yo ya me hubiera chillado ahí, Dios mío, ten piedad. Pero hermano, eso tiene un propósito. ¿Por qué aparecen Moisés y Elías? ¿Sí? Bueno, Moisés, el padre de la ley, Elías, los profetas, Moisés y Elías, hermano, habían predicado acerca de Cristo. ¿Sí? Y para el judío, Moisés y Elías eran de gran fundamento. O sea, esta gente, hermano, Moisés y Elías eran pilares del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que la ley y los profetas apuntan a Cristo, porque Cristo no vino a anular la ley. ¿Cristo vino a qué? A cumplirla. ¿Sí?
Entonces, la aparición de Moisés y Elías era una validación para los discípulos. Porque recuerda, hermano, que más anterior, cuando predicó hermano Rubén, en la confesión de Pedro, Cristo les hace una pregunta sobre su persona. Ahí en Mateo 16:14 les dice, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta Elías, o el profeta Jeremías, o alguno de los profetas. Esto quiere decir, hermano, que los discípulos todavía no estaban, algunos, Pedro hace la confesión, ¿verdad? Pero ¿y los demás? Algunos dicen que a lo mejor era Elías, Jeremías, a lo mejor todavía no conectaban que él era el Mesías, estaban en entrenamiento. Pero note aquí, hermano, que esta experiencia les va a ayudar a confirmar la deidad del Mesías. Y Lucas nos dice que cuando se apareció Moisés y Elías, estaban hablando de su partida de Jerusalén. En ese texto, en Mateo, nos está diciendo que estaban hablando con él. Hermano, Jesús, Moisés y Elías estaban platicando, como si nada. ¿Y de qué estaban hablando? De su partida, del éxodo que tenía que ir a Jerusalén. Es interesante, hermano, porque el texto de Lucas nos dice que hablaban de su partida, y es interesante porque la palabra partida viene del término griego donde obtenemos éxodo. Y así como el éxodo bajo Egipto, bajo Moisés, cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto de la opresión de la esclavitud, Jesús, hermano, tenía que partir de Jerusalén. ¿Sabe por qué? Porque Jesús sacaría a los creyentes de la esclavitud del pecado. Tenía que partir. Cristo tenía que ir a la cruz para obtener gloria. Tenía que ir a sufrir primero y luego venía la gloria. Los discípulos, hermanos, están viendo con sus propios ojos la confirmación de la gloria divina de Cristo. Y no nada más eso, sino también el plan divino de Jesús. Pero note Pedro, nuestro apóstol Pedro, dice, entonces Pedro dijo a Jesús, bueno es para nosotros que estemos aquí. Señor, esta cena, estamos a gusto. Es bueno esta cena. Aquí me quedo. Si quieres, hagamos 3 enramadas o 3 tabernáculos o 3 chozas. Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Porque nosotros aquí nos queramos quedar. Pedro, hermano, se le había olvidado que Jesús tenía que ir a Jerusalén. Él dijo, mejor hago aquí las 3 chocitas y nos quedamos. Pero note el texto. Él está sugiriendo que no quería que Jesús partiera. Pero note quién aparece, hermano. Oh, esto se pone más interesante, todavía no acabo. Note en el versículo 5. Mientras él aún hablando, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. ¡Wow! Dios, hermano. Cuando vemos nubes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sabemos que es la presencia de Dios. ¿Verdad? Porque eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Pero note aquí, hermano, la confesión de Dios. Y es impresionante porque en Mateo 3:17, Mateo usa las mismas palabras. Entonces una voz que venía del cielo dijo, este es mi hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Pero aquí aparece algo diferente. ¿Qué aparece, hermano? A él oíd. Es un mandato. Es un mandato, no es una sugerencia. A él oíd. Entonces aquí vemos, hermano, que Dios
al llamar a su Hijo amado, Dios estaba declarando una relación de naturaleza divina, sino una relación de amor divino. Porque Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo. Dice, estoy contento, tengo complacencia, como lo dice la Reina Valera. ¿Sí? Dios, hermano, está declarando su aprobación con todo lo que el Hijo era, decía y hacía. Su plan de Jesús era perfecto, entonces Dios nos está haciendo una clara distinción. Aquellos discípulos, hermano, que iban a tener confusión de quién era Jesús, esos 3 discípulos, se les aparece Dios y les dice, a él oíd. No importa Elías, no importa Moisés, no importa Pedro, a él oíd, porque en él tengo complacencia, a él oíd. En realidad, me gusta cómo lo dice Mark Strauss, un comentarista, dice así, en realidad Dios les estaba diciendo, si mi hijo les dice que debe ir a Jerusalén a padecer y morir, escúchenle, créanle. Si él les dice que él resucitaría el tercer día, créanle. A él oíd, escucha a Cristo. ¿Qué imagen, hermano? ¿Qué imagen? Porque esto les va a llenar de confirmación de quién es Jesús, si en caso de que todavía no les caía el 20. Hermano, nosotros podemos ser muy duros con los apóstoles, pero usted tiene más revelación ahorita que ellos en el monte, porque ellos no tenían la Biblia completa. Qué impresionante, hermano, nos regala 2000 años después esta imagen. ¡Wow! Por eso, hermano, no quiero que hoy que pierda eso. Aquellos que nos ven en Facebook, por favor, no pierdas esta imagen. Esa testificación de los discípulos. Dice en el versículo 6 que al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Yo lo estaría también, definitivamente. Yo lo estaría. Entonces vemos, hermano, que los discípulos están contemplando la revelación divina de mi Señor Jesucristo, recorriendo su velo, porque mi Señor Jesucristo no era Superman. Él, si nosotros podemos ir al tiempo del túnel y vamos a Palestina y vemos a los discípulos, Jesús no brillaba. ¿Quién era Jesús? No tenía una aureola o alas. Era un humano común y corriente, hermano, como usted y yo. Pero Cristo a sus discípulos se les está revelando su divinidad, su deidad. Se está recorriendo el velo. Qué impresionante, hermano. Guarde esas palabras en su corazón. A este Cristo, hermano, vamos a ver en la eternidad. Ese Cristo va a reinar aquí en el milenio. Este Cristo, todas las naciones se postrarán. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Cuidado con la idolatría, con venerar lugares, objetos y personajes más de lo que reverencian al Santo Hijo de Dios. Vemos que ahí aparece Moisés, aparece Elías, ahí está Pedro, ahí está Jacobo, ahí está Juan. Pero ¿quién resalta, hermano? ¿Quién apunta a Dios? A su Hijo, a su Hijo. Dios, hermano, está dando un extraordinario testimonio sobre la infinita superioridad de Cristo sobre todos aquellos que nacen de mujer. Solamente a Él. Y Pedro quería hacer 3 enramadas, 3 monumentos. ¿Y qué le dice el Padre? ¡Hey! Escucha. ¡Wow! ¡Qué regaño Dios le da a Pedro! Hermano, escuchemos a Jesús. Esto también nos enseña que escuchemos a Jesús. Desgraciadamente nuestra naturaleza humana tiene una constante tendencia en oír a los hombres. Una vez dijo Carlos Spurgeon, es mejor escuchar al Hijo de Dios que ver a los santos construir tabernáculos. Hermano, escuchemos a Cristo. Y aún aquí en la iglesia, ¿verdad? Cuando
dice un predicador de mis favoritos, dice, puedes tener el evangelio correcto. Tú puedes predicar el evangelio y lo puedes estar en lo correcto. Pero aquí hay otra pregunta. ¿Estás haciendo iglesia como Cristo también lo ordenó? ¡Wow! Debemos de escuchar a Cristo, ¿verdad? Debemos de ser escriturales, de escuchar a Cristo. Le voy a platicar una historia. Todavía hay tiempo, pues no hay escuela dominical, no hay música. Ya si veo que empiezan a cabecear, ya le voy a parar, ¿eh? No. Bueno, le voy a platicar una historia rapidito, antes de ir al último punto. Esto yo lo escuché de un predicador que es famoso, me reservo su nombre. Pero dice que él cuando era pastor y varios de los pastores, porque es una iglesia grande, una vez vino uno de los diáconos y dice, ¿sabes qué? Puedes casar a mi hija. Sí, está bien, mira, se va a casar con un hombre divorciado, no es creyente el hombre, pero queremos que se case aquí en la iglesia. Y le dijo este señor, el predicador, ¿sabes qué? No puedo hacer eso. Eso va en contra de mi convicción bíblica. No lo puedo hacer. No, pero ¿cómo crees? Yo soy diácono. No. Y ahí se armó la bolita. Y le dice el predicador, bueno, ¿es tu iglesia o es la iglesia de Cristo? Más tarde tuvieron otra junta y dijeron, ¿sabes qué? Tienes razón. Debemos de escuchar a Cristo. Y eso es algo bien interesante, hermano, porque debemos de hacer iglesia bajo Cristo. Y hay muchas iglesias que pueden tener el evangelio correcto, pero están haciendo iglesia como Cristo ordenó. Es una pregunta para meditar, porque muchas veces que soy cardenal, que soy obispo, que soy esto, eres el mandamás. Hey, solamente eres administrador de lo que Cristo hizo. Entonces, hay que ponerle escritura a nuestro cristianismo. Y último mensaje, hermano, ya para el reloj de la cruz, note. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digas a nadie la visión, hasta que el Hijo de Hombre resucite de los muertos. ¡Wow! El acontecimiento termina, hermano. Se va Dios, se va Moisés, se va Elías. Aparece Jesús. Note, Jesús se acerca a ellos, los toca, los anima a seguir. Y cuando vieron que Jesús estaba solo, los discípulos se dieron cuenta de que habían presenciado algo glorioso. Algo glorioso. ¿Y sabe qué, hermano? Eso es una antesala. Es como cuando vamos al cine, ¿verdad? Vemos los cortos de la próxima película que va a salir. Bueno, hermano, Cristo va a venir en gloria por su iglesia. Y Él va a reinar. Note, hermano, que les ordena a guardar silencio. ¿Por qué Jesús, hermano, les dice a estos 3 discípulos que guarden silencio? ¿Por qué les dice esto? Bueno, recuerden cuando Cristo alimentó a los 5,000, se armó un revuelto, lo querían hacer rey. Bueno, Cristo ahora está siendo cauteloso, porque recuerde que los escribas, los fariseos, los herodianos ya tenían la agenda en ir en contra de Jesús. Entonces mi Señor Jesucristo es cauteloso de no llevar a las multitudes a esta transfiguración, porque capaz que se arma el revuelto abajo y se arma un lío. Entonces el reloj de la cruz, mi Cristo, fue cauteloso. Él sabía los tiempos. Él sabía cuándo irse de los escribas y fariseos. Él sabía cuándo darse la vuelta, porque no quería adelantar el reloj. No quería adelantar el reloj. Así, hermano, que este círculo íntimo tenía que confirmar lo que habían visto después de cuándo, de que resucitara. Note el texto. Dice ahí, no digas nada de esto. Calladitos. Hasta que el Hijo del Hombre resucite. Esa también fue otra revelación, de que Jesús
yo no sé cómo Pedro hubiera tomado esta palabra. ¿Qué? ¿Vas a morir? Sí. Entonces, hermano, ¿qué nos enseña el reloj de la cruz? Bueno, pues podemos ver que cuando aparece Moisés, Elías, nos enseña que hay vida después de la muerte. ¿Sí? Nos enseña que aquellos que se van en Cristo de este mundo, se los hallará salvos. Y así, ¿verdad? Los patriarcas, los profetas, los apóstoles, los mártires y hasta el más humilde siervo de Dios de nuestros días estará con Cristo. Y la última enseñanza que eso nos enseña es de que no podemos estar esperando a cada momento, mientras andamos por este mundo, un gran banquete de gloria. A lo mejor me puede decir, hermano, yo no tengo ninguna experiencia así, como los discípulos. No. ¿Cómo? Bueno, hermano, tenemos la palabra más que profética y segura. Estar bien atentos. Aquí están las promesas. Por eso venimos a predicar los tesoros de la Biblia a la iglesia. Porque nos basta, hermano, con ver en todo a Jesús, porque Él es Dios. ¿Sí? Tener un cielo en la tierra sería un grave impedimento para desear el cielo verdadero. Escuche bien eso, hermano. Tener un cielo en la tierra sería un grave impedimento para desear el cielo verdadero. Yo te pregunto, hermano, ¿estás listo para ir con el Señor? ¿O amas tus pertenencias? ¿O amas este mundo? Hoy el coronavirus trajo bastante muerte. Y hasta para uno debe de estar consciente, porque vivimos en una nación muy materialista. ¿Dónde está tu corazón, hermano? ¿Está en el cielo o está en tu cielo aquí? Qué tremendo, ¿no? Algo para meditar, porque como cristianos, ¿qué le dice Pedro, Jesús a Pedro? No piensas, deje voy, no quiero hacer aquí algo que no está en la Biblia. ¿Qué dice Jesús a Pedro? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. El hombre es mortal, hermano. Estar pendientes en las cosas ¿de dónde? En el cielo. Entonces, el motivo de que muchos creyentes tengan tanto temor a la muerte es sin duda que no aprecian en su verdadero valor de la vida eterna en la presencia de Dios. Si yo te pregunto el día de hoy, ¿por qué ha muerto Cristo? ¿Qué es el máximo beneficio que Cristo te ha dado? Bueno, muchos dirían vida eterna, perdón de pecados, y están en lo correcto. Pero ¿sabe qué, hermano? Lo máximo es la vida eterna. Porque este mundo no ofrece nada. A Cristo lo crucificaron, a Jacobo también, a Pablo, a Pedro. No ofrece nada. El coronavirus nos vino a enseñar que somos frágiles, que no somos nada, que debemos de estar al pendiente de las cosas, lo que nos dice Dios. Identifícate con Jesús, que tu motivo sea genuino. Y acabo con esta frase. Dice que algunos creyentes se resisten a dejar esta vida porque piensan que sería mejor bajar el cielo a la tierra que dejar la tierra para subir al cielo. Hermano, yo soy listo. Señor, la otra vez estaba platicando con un hermano. Hola, hermano, ¿cómo estás? Pues bien, hermano, esperando el rapto. ¿Qué más, no? Se habla del coronavirus, crisis política, mundial, guerras. Hermano, estamos bien, gracias a Dios mi familia está bien, estamos bien, esperando lo que tenga que tronar. Si es mañana, pasado 1000 años, 100 años, estamos ¿en dónde? En la palabra más que segura, porque tu vista, hermano, no está aquí, está en Cristo. Amén. Así que guarde esa gloria, hermano, esa gloria usted la espera. Este cuerpo se está acabando, vamos a morir en Cristo y nos va a dar nuevos cuerpos.
Vamos a ver a Cristo resplandecer y vamos a reinar con Él. Hermanos, es un gusto verlos, que el Señor los bendiga, que el Señor nos siga bendiciendo en la palabra, y es un gran privilegio de poderlos verlos, y es un gran privilegio de predicarles a ustedes y servirles. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre mío, porque tú eres bueno. Padre mío, gracias por este texto que tú nos has dado, porque es un tesoro, Señor, tu palabra. Realmente, Padre, tu palabra nos alienta, así como los discípulos, Señor, que iban a enfrentar la muerte tuya, pero sin embargo, tú les diste una probadita de tu divinidad para que ellos siguieran adelante. Nosotros, Señor, como criaturas tuyas, también tenemos aflicción en este mundo. Estamos esperándote, Padre, y también sabemos que vamos a morir, pero tu palabra, Señor, nos enseña a dónde vamos a ir, a dónde debemos estar enfocados en estos días difíciles. Señor, gracias por la iglesia de FMBC, gracias por los hermanos que nos están viendo también por internet, aquellos que no pudieron venir, Señor. Te damos las gracias por permitirnos juntarnos otra vez, y va a ser algo, es un proceso en lo que todos están de regreso. Pero gracias, Padre mío, por esta oportunidad que nos das, que me das, de poder crecer en tu palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.